Muy buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio Conversando a la Luz de la Biblia. Queremos iniciar el momento con una oración y con una lectura de la Biblia. Vamos a iniciar con la oración. Buen Padre que estás en el cielo, gracias por este día sábado que inicia. Gracias por la oportunidad, por el privilegio que tenemos de compartir entre todos los que asistimos a este momento la palabra. Te rogamos que sea tu Espíritu Santo el que guíe nuestras mentes, el que hable a nuestros oídos, para que podamos, Señor, recibir la respuesta que hoy necesita cada uno de ti. Guíanos, te pido nuevamente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, gracias por estar con nosotros desde este lugar. Les enviamos un saludo cordial a todos y deseamos y esperamos que se encuentren todos bien y en interés de conversar también, ¿no?, acerca de la Biblia. Esta semana iniciamos un tema muy importante que ya habíamos anunciado, que es referido al santuario, una de las doctrinas más importantes de la palabra de Dios. Y quiero iniciar leyendo un pasaje que se encuentra en el libro del profeta Isaías, que relaciona de alguna manera las horas de este día con lo que vamos a conversar, ¿no? Dice allí en el capítulo 56, los versículos 6 y 7 del libro del profeta Isaías, lo siguiente: a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Con estas palabras del libro del profeta Isaías, iniciamos entonces la conversación de esta noche y nuevamente les reiteramos nuestro deseo de que pueda ser de utilidad y provecho para la vida, para el crecimiento espiritual de cada uno de ustedes y también de nuestra iglesia. Dino, si es bueno.
quienes estamos aquí al frente de esto, podemos poniendo la cara, Gustavo Dorado, Dino Rosso, somos ancianos de la Iglesia de Loma de Zamora, y bueno, detrás de esto está nuestra hermana y amiga Lorena Bustamante, y quien también trabaja en los listados, en los guiones, en los temas, el armado de los temas. La conversación es Osvaldo Pereira, al cual, bueno, integra parte del equipo. Bueno, eso es sentirse acompañado, ¿no es cierto? No solamente estamos nosotros acá, sino que hay un respaldo atrás nuestro que nos ayuda. Quería también comentarles que este espacio que estamos usando los primeros y los terceros sábados de cada mes, lo vamos... los viernes sale en vivo. Esto sale en vivo, por eso mis errores también ahora, que condicen con eso. Y después, los viernes siguientes, o sea, el segundo y el cuarto viernes de cada mes, este mismo programa que hoy sale en vivo es transmitido por YouTube en la página de la iglesia Adventistas de Lomas, ¿sí? Así que es a partir de las 9 que sale publicado en los viernes pares. Así que con esto queríamos darle la bienvenida, pero quería avisarles también que tenemos, para los que están en vivo hoy día y quieren hacer algún comentario, el teléfono que está activo para eso, háganlo por mensaje de texto, es el 11 22 52 55 67. 11 22 52 55 67 es una línea que tiene WhatsApp, así que podemos ver los mensajes que ustedes envíen por WhatsApp, y si quieren hacerlo también por Facebook, también los podemos llegar a ver. Hoy en el día de hoy quizás podamos hacer alguna lectura de los mensajes de la gente que nos acompaña en el día de hoy. Nosotros tenemos una temática que es una charla. Nosotros charlamos a partir del texto bíblico como único texto, en el concepto de sola escritura, y con eso fundamentamos lo que decimos, y con eso también compartimos a nuestros hermanos, tanto de nuestra iglesia como aquellos que nos escuchan, a los amigos que están interesados en esto. Así que bueno, quería empezar con esta temática. Quería avisarles también el teléfono, nuevamente lo repito, es 11 22 52 55 67 para mensajes. Y si no, en el Facebook, que es Adventistas de Lomas de Zamora, ahí nos van a ver en vivo. Vamos a empezar, si vos te parece bien, Gustavo, con la revisión de los temas que ya hemos visto anteriormente. Sí, ya tenemos varios viernes que hemos estado conversando y iniciamos hablando acerca de la Biblia, ¿no? Porque es la base de nuestro estudio. Y entre las cosas que decíamos, estudiando y revisando lo que está escrito ahí, encontramos que la Biblia es una revelación explícita de Dios a los seres humanos, que contiene además el registro, el testimonio de personas que presenciaron la manifestación más perfecta dada a la humanidad de Dios, que fue el Señor Jesucristo. Los encontramos en los Evangelios. También conversábamos acerca de otro tema importante que hay en la Biblia, que es el conflicto. El conflicto entre el bien y el mal. Y lo que vamos a hacer hoy es apenas tocar, rozar la orilla de un tema que es inmenso, de una enseñanza bíblica que es inmensa, inagotable, es profunda, está llena de matices, de detalles, de simbolismo, que es el santuario. Hoy vamos a iniciar, a introducirnos de alguna forma en esta enseñanza inmensa que está presentada en la palabra de Dios y que no podría ser de otra forma, porque es, por un lado, la presentación del carácter de Dios y las intenciones de Dios y la forma como Dios obra. Y en segunda instancia, habla acerca del plan de salvación. A nosotros nos interesa nuestra salvación, pero
estudiando con detalle y con profundidad este tema importante de la Biblia, vamos a encontrar que toda esta enseñanza, esta didáctica del santuario, habla también de la salvación de toda la creación de Dios, ¿no? Justamente, como modo de introducción, y como dice Gustavo, el santuario ejemplifica a Cristo, lo tipifica. Lo importante de esto es que no está solamente en el Levítico o en el Hebreos, está en toda la Biblia del santuario. El santuario es una también de las llaves importantes que muestran el método que utilizó Dios para poder acercarse al hombre después del pecado. Y no lo hizo después del pecado. Esa planificación está hecha mucho antes del principio del mundo. Lo vamos a ver. Pero ese salpicado que tiene toda la Biblia respecto del santuario no es una doctrina que sea judía. También lo vamos a ver. Y otra de las cosas muy importantes que tenemos que tener en claro, nosotros los adventistas creemos que solamente nosotros tenemos el santuario en la cabeza y nos diferenciamos del resto. Si bien le damos más importancia quizás que otras creencias también hablan del santuario. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que es el método que utilizó Dios para la salvación, ¿sí? Así que, si vos querés que arrancamos... Sí, podemos comenzar con algo que es esencial, ¿no? Acerca del santuario, que es su origen, ¿no? ¿De dónde? Como comentabas hace un momento, generalmente se cree que el santuario es algo que pertenece a la nación de Israel, al antiguo Israel, y bueno, hoy en día a los judíos, ¿no? No. El santuario comienza mucho antes. Primera de Pedro, capítulo 1. Me gustaría que lo busquen y eso lo remarquen, porque la Biblia no arranca en el Génesis, arranca de otros versículos que aparecen en otros lados. Ya lo hemos visto con el tema de capítulos ciclos. Pero sí es importante, este versículo nos da cierta luz desde cuándo probablemente esté el santuario definido. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20, dice lo siguiente: sino con la sangre de Cristo, hablando de la salvación, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Ahí nos da una pauta muy importante de la preexistencia del santuario, ¿cierto? Y vos tenés una referencia también respecto de sí, ¿de cuándo? El santuario celestial aparece en la Biblia. Es un lugar físico, por lo que nosotros encontramos en la Biblia, es un lugar físico. Y ese santuario, si podemos leer en el libro de Éxodo, el capítulo 25, en Éxodo aparece por primera vez las figuras, ¿no? y las palabras que nosotros relacionamos con santuario, ¿no? Dios habló con Moisés y le dijo, bueno, Éxodo 25:8, le dijo a Moisés, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Por lo tanto, la primera cosa que podemos decir acerca del santuario es que el santuario es la morada de Dios. Y es un lugar físico. No me pregunten cómo un ser más grande que su creación puede morar en un lugar físico, porque no tengo respuesta. Pero eso es precisamente lo que Dios le pidió a Moisés. Hazme un lugar para que yo habite entre ustedes. Ahí te da una pauta de lo que hace Dios, ¿no? No vamos nosotros a buscar a Dios. Dios nos viene a buscar a nosotros. Exacto. Ahora, cuando Dios le pidió a Moisés que hiciera un santuario, que nosotros conocemos como el tabernáculo del desierto, esa carpa que estaba armada en un detalle minucioso, que estaba cada fibra tejida, cada golpe de martillo de las piezas que se llaman, todo estaba preparado con una precisión impresionante, asombrosa, quizás para la época, ¿no? Ese santuario fue hecho de acuerdo a un modelo, ¿no? El autor del libro de Hebreos menciona allí en el capítulo 8, en el versículo 5, que Dios le dijo a Moisés, haz todas las cosas conforme al modelo
que se te ha mostrado en el monte. Recuerdan que Moisés fue al Sinaí, al monte Sinaí, subió al monte Sinaí para encontrarse con Dios y conversar con él acerca de cómo iba a seguir todo este proceso de la liberación, ¿no? Y la nueva vida que iba a llevar adelante el pueblo de Israel cuando huyó de Egipto, cuando quedó libre del yugo en Egipto. Y entonces, entre las cosas que le dijo, que le mostró Dios a Moisés, fue el santuario del cielo. Moisés tuvo el privilegio de ver cómo era el santuario. No fue el único, ahora vamos a ver que no fue el único. Pero lo interesante de esto es que ya había un santuario en algún lugar del universo. Ya había un lugar donde Dios moraba, ¿no? Justamente había un lugar que es preexistente, como hemos dicho antes, por el texto de Primera de Pedro. Pero comienza el santuario, no justamente lo que decías vos, y agregando algo que pasa, no comienza solamente con los hebreos o con los judíos, con los israelitas, cuando recibe Moisés el mandato de fabricar el templo, sino que bastante antes, ¿sí? Hay una prefiguración, ¿no es cierto?, de un sacrificio, porque a los primeros padres de nuestra tierra les es entregada las pieles para poder vestirse, reemplazando las hojas de higuera, que tiene otra connotación. Pero por lo menos quería comentarles el texto bíblico que lo dice en Génesis 3:21, y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Obviamente lo dice en las pieles las sacó de algún lado. Probablemente haya sido el primer sacrificio para poder mostrarles la necesidad de expiar el error que habían cometido. Sí, desde el inicio de la historia del pecado, ya los símbolos que luego se reunieron, se perfeccionaron, se sistematizaron en el santuario terrenal, ya aparecieron. Los patriarcas ofrecían sacrificios a Dios, ¿no? Uno de los hijos de Adán y Eva murió justamente porque ofrendaba a Dios de acuerdo a como él pedía, ¿no? ¿Recuerdan aquel incidente entre Caín y Abel? Abel ofrecía los sacrificios como Dios lo había pedido, ¿no? Y recibía la aprobación de Dios. Y en cambio Caín quería ofrecer lo que él le parecía que era lo mejor, y bueno, no, fue rechazado su ofrenda, su sacrificio fue rechazado, y entonces se enojó con su hermano. Bueno, lo que estamos diciendo es que ya los símbolos, las figuras que luego se recogieron, se sistematizaron, se ampliaron en la etapa del santuario de la tierra, del desierto, ya existían. Desde la puerta misma, como dijiste, Dino, del Edén, ¿no? Exactamente. Podemos avanzar un poquito más sobre este punto del origen del santuario terrenal, ¿no? Leemos también en Hebreos, hablando el autor del libro de la epístola a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 11, dice: el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, no de esta creación, ¿no? Indudablemente está hablando de otro santuario, que no era el terrenal, ¿no? Y que dice que era más perfecto. Y después podemos leer otras referencias en Apocalipsis, por ejemplo, ¿no? Uno de los pasajes que aparecen en el Apocalipsis y en el que se menciona el templo es ahí en el capítulo 14 y el versículo 17, donde dice: salió otro ángel del templo que está en el cielo, ¿no? Y continúa diciendo, y antes también hace una referencia al templo, unos 2 o 3 versículos anteriores. Entonces Dios le dice a Moisés, Éxodo ahí 25, capítulo 9, le dice: hazlo conforme a lo que yo te muestre. Y si te hablaba de muestra, que sé que había algo... Había algo que Moisés pudo observar, pudo contemplar, que ya estaba hecho, ya estaba fabricado, por decirlo de una forma, ya estaba establecido, ya estaba formado, y entonces en base a ese modelo, él debía hacer el tabernáculo que se le pidió. Exactamente. Estamos hablando justamente de esto, de la persistencia, la necesidad de un tabernáculo, la necesidad de una expiación, ¿sí? Entonces esto me lleva a dos cosas que son importantes. La primera de ellas es que
el santuario ratifica la ley, porque el santuario habla de dos cosas. Habla de sacrificio, de expiación, es decir, cambio de la ofrenda del mal, de la persona que tiene que morir, y la otra es de juicio. O sea que hay un juicio a partir, vos podés hacer un juicio solamente si hay una ley. Si no hay una ley, no puede haber un juicio. A partir de esa ley y de ese juicio, viene el tabernáculo, ¿no es cierto? Que por eso tiene después las partes que daba a comentar Gustavo que tiene. Pero es importantísimo porque esto nos habla de una cosa más. El tabernáculo, el día, digamos, cuando se hace la propiciación y se hace la expiación de los pecados, el día de la expiación, es una ofrenda que se hacía en esa época, ¿sí? Matando a un cordero, ¿sí? Prefigurando la muerte de Cristo. O sea que apuntaba, ¿sí? A la salvación definitiva por medio de la sangre de Cristo. Algo que vimos que habla Pedro en 1 Pedro 1:20, prefigurando esa muerte. Y por otro lado, ¿sí? Resuelve el problema del pecado al final de los tiempos. ¿No es cierto? Sí. Y tiene varias partes. Sí, antes de continuar vamos a hacer el siguiente comentario, ¿no? La doctrina del santuario, la enseñanza bíblica del santuario, es muy amplia, muy extensa. Y no solamente se concentra en el santuario, sino en un montón, toda la vida social, toda la vida civil de la nación israelita estaba relacionada con el santuario de alguna forma. Habían fiestas, habían leyes civiles, leyes de salud, leyes de todo tipo. Todo lo que regula la convivencia de un grupo de personas, de una sociedad, estaba todo relacionado en mayor o menor grado con el santuario. Por lo cual, el tema del santuario es amplio, es muy amplio, Dino. Y sería imposible para nosotros, que somos como ustedes, interesados, estudiantes interesados de la Biblia, pero que no nos dedicamos al estudio de la Biblia como lo hace un teólogo o algunas otras personas, sería imposible para nosotros. De hecho, creo que nadie lo ha logrado porque va a seguir siendo tema por la eternidad, ¿no? Pero lo que nosotros intentamos hacer es hacer un acercamiento, ¿no? Un inicio, dar un puntapié inicial para que nos demos cuenta de cuán importante es el tema y despertar en todos un buen grado de interés por este tema. Ahora vamos a avanzar un poquito con cosas que son básicas, no vamos a entrar en muchas profundidades, pero vamos a hacer menciones de cosas que son básicas. Recién estábamos hablando acerca del origen del santuario, ¿no? Y comentábamos que el santuario no es exclusividad de la tierra, no, sino que ya existe en otro lugar un santuario que sirvió de modelo para ese santuario que ya hoy no existe. Ya no existe, por diferentes razones. Pero otro tema que podríamos conversar a continuación sería cuál era la estructura del santuario, porque esto es importante. ¿Cómo estaba formado el santuario? ¿Qué era lo que había dentro del santuario? Bueno, ese es otro universo. Ese es otro universo. Pero básicamente el santuario tenía tres espacios. Tres espacios, por lo menos, que se mencionan en la Biblia. Había uno que se lo conocía como el atrio, ¿no? Y en ese lugar se encontraban la fuente de bronce y el altar del holocausto. El altar del holocausto era donde se llevaban a cabo todos los sacrificios, donde se consumían con el fuego las víctimas, que se llevaban como ofrenda, que se llevaban como holocausto por un pecado, por una falta, ¿no? Había infinidad de tipos distintos de sacrificios, ¿no? Bueno, pero el altar del sacrificio, que era donde la víctima era consumida por el fuego, era quemada, se encontraba en el atrio, que era la parte anterior a la carpa, que era propiamente dicho el tabernáculo. Ahora, ¿qué había dentro de esa carpa del tabernáculo? Bueno, había dos lugares, dos espacios.
Uno de ellos se llamaba, o lo llamamos lugar santo. En el lugar santo se encontraban esencialmente dos artículos, dos objetos. Uno era la mesa y otro era el candelero. Es interesante porque Juan, allí en Apocalipsis, en el capítulo 1 y el versículo 12, vio ese candelero, pero no del santuario terrenal, sino el candelero que había en el santuario celestial. ¿Quieren acompañarnos para leer? Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. Miren. Apocalipsis 1:12 dice así: y me volví para ver la voz que me hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Interesante. Interesante. Muy interesante. Esto lo que hace es apoyar, reforzar la idea que presentamos al inicio, ¿verdad? Luego, había otro departamento que era el lugar, lo llamamos lugar santísimo. Es interesante, Dino, porque en una de las profecías de Daniel se habla del ungimiento del Santo de los Santos. Y el Santo de los Santos se puede decir también con la palabra santísimo. Y el capítulo 7, creo, el capítulo 7 de Daniel, se habla acerca del ungimiento del Santo de los Santos, y en ese capítulo se habla acerca del sacrificio. Se habla acerca del sacrificio que es Cristo, ¿no? Bueno, ¿qué se encontraba en este departamento? Bueno, en este departamento, o lugar santísimo, como algunos lo llaman, se encontraban dos objetos. Uno era el arca del testimonio y el otro era el altar del incienso. Eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 9, versículos 3 y 4, en una descripción muy breve que el autor de ese libro hace sobre el santuario. Pero en Apocalipsis capítulo 8, versículo 3, también encontramos una referencia, porque Juan, viendo en visiones, vio allí el altar del incienso con sus ojos y lo describe. También vio el arca del pacto, Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, que es lo mismo que vio Daniel en el capítulo 7, cuando habla del trono. Si ustedes buscan Daniel, ya estuvimos hablando en un momento acerca de eso, Daniel dice que vio un trono donde se sentó el juez. Y se abrieron los libros. Y se abrieron los libros. Y ese trono es el mismo que vio Juan en el capítulo 15 y 5 y el versículo 5 del libro de Apocalipsis. Justamente porque en el lugar santísimo, que es lo que describe Daniel 7, describe el lugar santísimo, capítulo 8 describe el lugar santo, y el capítulo 9 describe el atrio. Lo hace al revés, ¿no es cierto? Pero cuando habla Daniel 7, habla de la presencia de Dios. En el lugar santísimo estaba la presencia de Dios real. No puede decir, Dios me acompaña a todos lados, si es verdad. Pero estabas expuesto al Dios, si bien no lo ibas a ver, porque es bíblico que no se podía ver a Dios, pero sí estabas expuesto a Dios, por eso había ciertas cosas que tenían que llevar los sacerdotes que entraban ahí. Si lo hacían, perdón, Dido, una sola vez al año. Una sola vez al año, tenemos la referencia y se turnaban. Había cada lugar, digamos, cada persona tenía asignado un año para ir, cada tribu tenía asignado un año para ir. Cada familia de los sacerdotes. Y tenían que ir con ciertos cuidados, ciertas determinaciones, porque donde fallara con alguna de esas cosas que tenía que hacer, podía terminar su vida también. Por eso tenía una soga atada, por ejemplo, al cuerpo. Por eso tenía unas campanitas, ¿no es cierto? Si no escuchaban esas campanitas por un largo tiempo, algo le había pasado. O sea que sabían que era muy especial. Porque no solamente iba el sacerdote, sino que iba el sacerdote cargando todos los pecados una vez por año, ¿cierto? Era una cosa muy importante entrar ahí. Estaba representando a todas las personas que están afuera. Exacto. Sí, el lugar santísimo, indudablemente,
por las referencias. Hay muchas referencias. La Biblia está llena de referencias, sobre todo algunos libros de los profetas y también el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, ¿no? Está lleno de referencias acerca de esto y queda establecido, queda claro que el lugar que ocupaba o que representaba el arca, ¿no?, del pacto, y donde que encima llevaba el propiciatorio con esos querubines, ¿no?, ángeles de 6 alas, lo que estaba simbolizando era el trono de Dios. Y justamente allí, de acuerdo a las referencias bíblicas, surgía una luz, que algunos llaman la Shekinah, la Shekinah, que era la manifestación de la presencia de Dios en ese lugar, ¿no? Tenía lugar también el incienso para cubrir de humo y no ver directamente a Dios. Exacto. Entonces, lo que queda claro en todo esto es que el santuario terrenal, ese que nosotros decimos a veces que es de los judíos, y que por lo que vemos ahora no lo es, ¿no? El santuario terrenal era una forma como Dios nos estaba mostrando y nos sigue mostrando cómo se lleva adelante el plan de salvación de la humanidad y del universo también. Cómo son las etapas, cómo funciona el plan de salvación, cuál es su dinámica. Y eso es importante saberlo porque nosotros tenemos que entender esto y actuar con conocimiento de causa. No es una cosa mística, ¿no? No es una cosa que, bueno, estoy sintiendo algo y entonces... Es emoción. Hay un tema que es fundamental. Nosotros a veces decimos que cree en Cristo Jesús será salvo. Y es verdad, y nosotros no mentimos eso. Y no tampoco transgiversamos esto. Pero la importancia del santuario, de entender el santuario, es porque es saber lo que Dios hizo por nosotros. No se puede reducir solamente, con perdón de la expresión, no se puede reducir solamente a decir creo y listo. Dios se acercó de una manera especial. Es importante saber de qué manera. Hoy no tenemos santuarios ni en ningún lado con sacrificios, porque no es necesario, ya Cristo murió y resucitó, con lo cual no es necesario tener un santuario de ese estilo, pero sí un lugar de culto, como decía Pablo, aconsejando en el libro de Hebreos, a reunirse para adorarle, ¿cierto? Bueno, la idea es esa, es que nosotros conozcamos, quizás tan profundamente no lo vamos a conocer acá ni ahora, vamos a hacer charlas de esto, pero es importante saber qué importancia tiene el santuario y que no es solamente para judíos. Sí, bueno, avanzamos rápidamente. Yo estoy dando las referencias, por ahí algunas vamos a leer una parte, ahora vamos a leer algunas, pero ustedes anoten y busquen. De todas maneras, repito, Dino, estas son una de cantidad de referencias que hay en la Biblia acerca de el edificio, si podemos decir de una forma, del lugar físico del santuario. Del santuario celestial, Exactamente, ¿no? Porque el santuario terrenal, como vos dijiste, ya no existe. No existe más el terrenal. Sin embargo, el celestial todavía estaba en pie. Ahora, vamos a avanzar un poquito. Ya vimos el origen, de alguna manera, el origen del santuario terrenal, de dónde surgió, de dónde cuál fue el modelo para la edificación del santuario en el desierto, y luego los otros que se edificaron, el de Salomón y el templo conocido como el templo de Herodes, que fue el último. Pero ahora vamos a avanzar un poquito más. Vamos a avanzar en algunos puntos importantes sobre qué cosa pasaba en cada departamento del santuario. Pero ahora entonces comenzamos a entrar en otra etapa, en otra instancia de la didáctica de la salvación, de la didáctica del santuario, ¿no? ¿Qué ocurría en el atrio? Bueno, si nosotros leemos el libro de Éxodo o el libro de Levítico, vamos a encontrar que en el atrio, como dije al principio, se encontraba
el altar de los sacrificios. De manera que allí era donde se consumía a la víctima en sacrificio. Y también se hacían algunas ofrendas. Pero en lo que tiene que ver a lo que nosotros vamos a conversar, vamos a hablar de un sacrificio específico, ¿no? Que era el sacrificio de aquella víctima que venía a ocupar el lugar de una persona que había transgredido la ley de Dios. Un detalle importante acerca del lugar santísimo y del arca que se encontraba en ese lugar, es que en su interior, en el interior de ese baúl, de ese cofre de madera recubierto de oro, habían 2 o 3 cosas, pero había una que era muy importante. Allí estaban depositadas las tablas con los 10 mandamientos que fueron escritas sobre piedra por el dedo de Dios. El trono de Dios está sustentado, está fundado en su ley, ¿no? Y vamos a ver algo de esto más adelante. Pero miren qué interesante. Lo que yo voy a hacer es mencionar algunas referencias. No voy a hablar específicamente de los sacrificios, cómo era la forma, cómo se hacía, el procedimiento. Eso lo podemos encontrar y además es muy largo. Y es muy extenso porque había diferentes tipos de sacrificios. Pero esencialmente todo se reducía a un simbolismo y nosotros, como dije al principio, hace un momento, vamos a enfocarnos en uno que es el que nos interesa en cuanto al plan de salvación. Fíjense, en Daniel capítulo 9, versículo 26, encontramos que él está hablando acerca de... Daniel le había pedido a Dios que por favor le mostrara, ¿no? que era aquella profecía que le había dicho que no entendía. Y entonces entre las cosas que le dice, ahí en el versículo 26 del capítulo 9, dice que se quitaría la vida al Mesías, ¿no? Recuerden ustedes que en la época en que Jesús estaba en Jerusalén caminando por las tierras santas, que conocemos hoy en día con ese nombre, el lugar donde Cristo murió no fue ni siquiera dentro de las puertas de la ciudad, sino afuera. Bueno, el atrio era las afueras, por decirlo de una forma. Además, en la muerte de Cristo participó gente viendo la muerte de Cristo. El atrio podía participar la gente, de hecho tenía que participar la gente. ¿No? Entonces, Cristo murió en el atrio, simbólicamente, murió en las afueras. Se quitará la vida al Mesías. Se quitará la vida al Mesías. En Apocalipsis, el capítulo 5, el versículo 6, se presenta una persona, un ser. Juan ve un ser, dice que estaba en pie un cordero como inmolado. ¿A qué le suena cordero? A sacrificio. ¿Dónde se hacían los sacrificios? En el atrio. Con lo cual se está apuntando directamente a la obra, a la virtud sustitutiva de Cristo en favor de la humanidad. Cristo vino a morir en lugar de los pecadores. ¿Dónde moría la víctima? En el atrio. ¿Dónde murió Cristo? En el atrio. Y también un poquito más adelante, en el mismo capítulo 5 de Apocalipsis, el versículo 9, dice que se escuchaba de aquellos que estaban presentes en ese lugar que Juan veía, dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Son palabras que pertenecían al léxico del santuario, inmolado, sangre. Recordemos que el libro de Apocalipsis, que es posterior a la muerte y resurrección de Cristo, está escrito en un lenguaje muy de santuario. Todo el libro. Aparecen los siete por todos lados, aparecen los elementos del santuario por muchos lados también. De hecho, hace referencia permanentemente a lo que hacía Juan. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Justamente dice que eres digno de tomar y abrir los sellos porque fue inmolado. Hace referencia también a ese Juan 3:16, ¿cierto? Exacto. Sí, dice ese hermoso versículo
que Dios amó de tal manera al mundo que entregó a su Hijo, ¿no? Recuerdan que a Abraham se le pidió entregar su hijo. Sí. Pero llegó hasta ofrecerlo nada más. Prefigurando justamente el sacrificio de Cristo. La entrega, la consumación de ese anuncio que se le hizo en esa metáfora de sacrificio a Abraham, eso se consumó en el Hijo de Dios. Dios no detuvo su mano cuando Cristo fue entregado para ser muerto, porque ese era su propósito y esa era su intención. Y eso ocurría en el lugar, en el atrio. El atrio era el lugar del sacrificio. Muy bien, avancemos. Lugar santo. Un espacio, el primer departamento detrás de la puerta, dentro de la carpa del tabernáculo. Dice Levítico capítulo 4 versículos 16 y 17, leemos lo siguiente: y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión y rociará delante de Jehová hacia el velo. Y entonces, haciendo alusión a esto que hacía el sacerdote en tiempo del tabernáculo del desierto, el autor de Hebreos dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Justamente en este juego de estudio que hay que hacer cuando uno estudia Daniel y Apocalipsis, lo hemos hecho en otro momento, también tiene que estudiar Levítico y Hebreos, porque el autor del libro de Hebreos hace la prefiguración, justamente hace una figuración del tipo que es Cristo, justamente del antitipo que era el santuario terrenal. Y justamente lo que tenemos que ver es la presentación del Mesías hacia el pueblo hebreo, que está escrita esta carta a nivel para los hebreos, para el pueblo hebreo, para que se den cuenta de que el que había venido, el que había entregado su vida, era el que estaban esperando. Correcto. Dice Daniel en el capítulo 8. El capítulo 8 es Daniel presenta, o le es presentado a Daniel toda la intriga, todo el problema que va a haber en base a una de las funciones de Cristo que se llevaba adelante en el lugar santo, que es la intercesión, ¿no? Se repite varias veces allí en Daniel capítulo 8, versículo 11, y también en los versículos 12 y 13, la palabra el continuo. En la mayoría de las versiones, el continuo sacrificio. Que es un error literario. Sí, pero lo que hace referencia es a la intercesión. Lo que hacía el sacerdote era acercarse para interceder por aquel que había llegado hasta el atrio, reconociendo y confesando su pecado. En forma simbólica, la sangre de esa víctima era llevada adentro y rociada frente al velo que estaba frente, valga la redundancia, de lo que representaba el trono de Dios. En otras palabras, el sacerdote en el antiguo Israel iba a interceder por el pecador que estaba fuera en el atrio, iba a interceder delante de Dios, y lo hacía simbólicamente rociando la sangre de la víctima sobre el velo. Con lo cual, el pecado era simbólicamente también cargado, trasladado del pecador al santuario, ¿no? Nosotros podríamos decir que cada vez que nosotros confesamos delante de Dios nuestro pecado, ese pecado queda registrado en algún libro, en alguna parte, en el santuario celestial, ¿no? Nosotros recibimos perdón por ese pecado porque aceptamos la gracia divina, aceptamos el don del perdón, pero ese pecado queda ahí registrado. Por ese pecado, Cristo murió, alguien tuvo que morir, y es Cristo, ¿no? Entonces, el santuario, una de las más importantes enseñanzas del santuario
es el proceso de la salvación, ¿no? Comenzamos por el sacrificio, luego viene la intercesión, y ahora pasaríamos al lugar santísimo, ¿no? Que era donde se encontraba el altar, el arca que representaba el trono de Dios. Y fíjense qué interesante, porque nuevamente Daniel observa, él es abierto en visión el cielo, y entonces él observa allí en el capítulo 7, versículos 9 y 10, él observa el salón del trono, ¿no? Y también Apocalipsis capítulo 5, versículos 6 y 11, Juan observa lo mismo que vio Daniel. Exactamente. Ve un trono. Dice lo siguiente en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Pero miren qué interesante, porque el Salmo 89 y el versículo 14 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Lo que Daniel estaba viendo en su visión era una escena de juicio. Si ustedes leen bien, dicen que van a ver que dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Es un juicio. Y hay todos los elementos de un juicio, aparte. Tiene todos los elementos del juicio. Ahora, muchas veces, o es difícil con nuestros conceptos humanos caídos, entender la misericordia o la gracia, a asociarla con la justicia, ¿no? Es muy difícil. Quizá la aproximación más grande que tenemos entre estos dos conceptos es decir que son dos caras de una misma moneda, ¿no? Dos miradas. Sí, dos caras de una misma moneda. Sin embargo, no es así. Miren lo que dice el Salmo 85, versículo 10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. No son caras opuestas, parecen ser lo mismo. Parecen ser lo mismo. Y esto está claro porque en el lugar santísimo, recuerden que el sacerdote entraba una sola vez al año. En esa ocasión, el sacerdote hacía una limpieza, simbólicamente otra vez, ¿no? Simbólicamente otra vez, hacía una limpieza de todos los pecados que habían sido cargados durante el año por aquellas personas que habían venido a confesar su pecado y habían trasladado su pecado simbólicamente a la víctima, que era el cordero, y luego que había sido trasladado al sacerdote cuando se mojaba su dedo con la sangre del cordero y lo salpicaba, lo acercaba sobre el velo del templo, del tabernáculo. Y entonces una vez al año se limpiaba simbólicamente, otra vez, simbólicamente, el lugar, el santuario de del pecado. Y lo que ocurría en el día de la expiación era un juicio, porque alguien salía absuelto y alguien salía condenado. Pero lo hermoso de esto es que la función del sacerdote, del sumo sacerdote, era salvar. Con lo cual, la función judicial, si podemos decirlo así, la función judicial del lugar santísimo, del trono de Dios, de ese trono de juicio, no es destruir, sino salvar. Obviamente, aquellos que aceptan. Por supuesto. Ahí, en esta situación, lo que habíamos al principio es Dios acerca al hombre y propicia un camino para poder rescatarlo. El hombre no tiene acceso a Dios, porque justamente transgredió la ley. Ahora, algo que vos decís que es muy importante, hay dos palabras que se conjugan en el tabernáculo. Uno es el juicio, ¿sí?, después de haber aplicado la ley, o sea que muestra una ley vigente, porque la ley estaba puesta dentro de un arca del pacto, que estaba en la presencia de Dios. Estaba escrita con un dedo de Dios, estaba escrita sobre piedra, que es un material indeleble, con lo cual marca también una situación eterna.
y resuelve una problemática que es la del pecado. La prefiguración del santuario era básicamente que las personas entiendan la función del santuario, la solución salvífica que utilizó Dios para rescatar al ser humano. Sabiendo que después iba a venir la función del Mesías, que iba a ser ese cordero, que iba a inmolarse para darle una solución definitiva. Ahora, una de las cosas que hemos hablado cuando fue el conflicto de los siglos es ¿por qué no se terminó todo? Bueno, hay una función justamente del santuario. Vos habéis hablado del atrio en el cual se mataba el cordero, después en la otra parte que el sacerdote hacía justamente la intercesión, y después el lugar del juicio, que era donde estaba la expiación, el trono de Dios. Es interesante porque Cristo estuvo en cada una de esas fases durante la época. Cristo estuvo en el atrio cuando murió en el Gólgota y fue resucitado. De entre ese momento en el cual asciende al cielo, al lugar santo, intercedió por nosotros hasta cierta fecha que se cumple la profecía. El tabernáculo también es profético. Y cada parte donde estuvo Cristo nos marca eso. Fíjense que así como Cristo estuvo en presencia de las personas que lo vieron morir, como las personas veían morir al animal cuando era muerto por sus errores, Cristo fue a interceder por nosotros durante este tiempo profético que duró lo que habla Daniel, ¿no es cierto? Estas 2300 tardes y mañanas que terminan en 1844, que es una fecha que nosotros los adventistas hemos entendido que funcionaba de esa manera. Ahí comienza algo que es importante, que habla del santuario hoy día, que es Cristo en la presencia de Dios, habiendo abierto los libros. En esa fecha pasa al lugar santísimo y son abiertos los libros. Igual vamos a quedar una charla más todavía, vamos a hablar más de esto, pero quería marcar las tres épocas. Cristo viene como Mesías y termina su vida y comienza después en su resurrección otra función, pero termina su vida y va acumulando, ¿sí?, las funciones. De cordero pasa a sumo sacerdote. A intercesor. Pero sigue siendo cordero. Sigue siendo cordero. Y como intercesor y como cordero pasa como juez al otro lado. Es decir, que no solamente se desligó de las funciones anteriores, sino que las fue sumando. Que es importante porque el que nos dio la vida pelea por la nuestra, hoy día. Aquellos que han pasado al descanso hoy día están siendo juzgados. Y algún día tendremos la oportunidad nosotros. Por eso decimos que este es el tiempo del fin. Una profecía que hoy no tiene fechas, que no sabemos cuándo viene el Rey de Reyes. Hay algo más que quería comentar. Creo que después tenemos alguna cosa más, pero quería comentar algo más que le da solución definitiva al pecado. Porque si nosotros pensamos en una doctrina en la cual el pecado no se erradica, entonces no es una doctrina definitiva. El tabernáculo, el templo, es una doctrina definitiva, en el cual cuando Cristo venga, va a estar erradicado, nos va a llevar con él y nos va a mostrar ciertas cosas. Fíjense que en esa época había, tomaban dos animales, ¿no es cierto? Esos dos animales, uno era sacrificado y otro era largado con los pecados en el desierto. Está la tercera época ahí. Teníamos la intercesión, tenemos el juicio investigador que está en esta época, y después ese animal varía por el desierto con los pecados, ¿no es cierto? Como si fuera el milenio que vamos a vivir. En la investigación nosotros vamos a ver todo lo que Dios hizo, vamos a tener la oportunidad de saber por qué fueron las cosas que fueron. Vamos a poder tener la posibilidad de juzgar a Dios en la buena manera, de por qué se nos explique por qué fueron las cosas de esa manera o de otra. Es maravilloso, el tema del santuario es maravilloso. Sí, y es muy amplio, ¿no? Y recapitulando un poquito, ¿no? Y haciendo énfasis en esto último que vos acabas de comentar, Cristo murió en el atrio,
fuera del templo, fuera del santuario celestial. Sí, por supuesto. Murió en el atrio. Luego ascendió al cielo y a interceder por nosotros. Exactamente. La profecía de Daniel decía que hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Estaba hablando del día de la expiación. Por lo cual, a partir de 1844, como nosotros entendemos que son los tiempos bíblicos, a partir de 1844 inició el juicio. Estamos en etapa de juicio. Exactamente. Estamos en etapa de juicio. O sea, falta poco ya para que el pecado... Sí, pero una cosa es importante. No pienses que tu nombre está pasando en este momento. Eso no es así, no funciona de esa manera. Habría que hacer otra charla sobre ese tema. Pero tu nombre no está pasando en este momento, ni el mío ni el de Gustavo, que no pasamos al descanso todavía. De todas maneras, Dino, de todas maneras, vos también comentabas algo que nos da tranquilidad, porque Jesús es el sacrificio, ¿verdad? Jesús es el intercesor. Va bien. Pero lo que más garantía, más tranquilidad nos da, es que Jesús forma parte importante del tribunal que nos va a juzgar. Tenemos entonces que Cristo nos sustituyó en la muerte. Que además Cristo intercedió, sigue intercediendo por nosotros ante el Padre. Pero además, el juez es nuestro defensor y nuestro sustituto. No hay forma de perderse. No hay forma de perderse. Lo que el santuario enseña, una de las cosas que el santuario enseña, es que la salvación está garantizada para todo aquel que la desee, que la elija. Que cree y que elija, porque hay una teoría dispensacionalista en la cual dicen, al final todos nos vamos a salvar. Y no funciona tampoco de esa manera. No. Por eso hay un juicio, si no, no habría juicio. Pero además, pero fíjense, el juicio, esto es todo otro tema, ¿no? Este juicio que está transcurriendo ahora, es un juicio de salvación. Los nombres que pasen a ser revisados durante este periodo son los nombres de aquellos que van a ser salvos. Es el descanso, justamente. No muerto, sino al descanso. Está bien, pero que van a ser salvos. Exactamente. ¿No? Esa es la... Después, podemos hablar mucho acerca de esto, ¿no? Es lo que nosotros conocemos, nosotros adventistas entendemos y conocemos como la enseñanza del milenio, la doctrina del milenio. ¿No? ¿Qué va a pasar en ese periodo, en ese tiempo de 1000 años? ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, van a suceder cosas muy interesantes en el cielo y otras también en la tierra. Pero algún momento vamos a hablar de eso. Lo importante es entender que esta doctrina del santuario es una doctrina esperanzadora. Es una enseñanza que nos trae paz, que nos trae seguridad. El mismo que nos juzga es el que nos defiende y es el que entregó su vida por nosotros. ¿Qué posibilidad hay de perderse? La única posibilidad de perderse que hay es que nosotros durante toda nuestra vida, hasta el final de nuestros días, rechacemos a este ofrecimiento tan maravilloso. Y eso, bueno, es posible. Claro, no es posible, pero no depende de él, depende de nosotros. Es el libre albedrío. Entonces, claro, esta enseñanza es maravillosa porque nos trae tranquilidad, porque nos trae seguridad. Aún en esa palabra que nos da miedo, que es el juicio. Bueno, el juicio está hecho para restaurar, no está hecho para castigar ni para destruir, está hecho para restaurar. Y fíjense, adelantando algo, que el chivo expiatorio, el que era enviado al desierto, no lo mataba a nadie, se moría él solo. Se moría él solo. Se moría él solo. Bueno, esa no es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. La voluntad de Dios es que seamos salvos y que estemos seguros. Y por eso una de las cosas que nos dio para tener esa certeza es esta enseñanza maravillosa del santuario. Ojalá podamos profundizar más en esto individualmente después, ¿no? Hay muchísimo material sobre esto. Podemos haber sido explícitos y podemos haber aportado algo a algunas personas que quizás no lo entendían
o no lo habían visto nunca esto, ¿no es cierto? Es importante. Sí, hemos tratado de enfocarlo de un lugar distinto al que habitualmente se hace, ¿no? Describir todo el mobiliario, presentar su simbolismo. Eso es muy amplio, no tendríamos tiempo en 45 minutos, 50 minutos para hacerlo. Así que nos pareció bien presentarlo de esta forma, ¿no? Una mirada profética, una mirada salvífica de la obra del plan de salvación, y algunas cosas de los símbolos, ¿no? Algunas cosas importantes de los símbolos. En la próxima conversación, Dino, sí, vamos a hablar de un, si podemos decirlo, de un personaje central de toda esta metáfora que es el santuario para nosotros acerca de la salvación. Vamos a hablar del sumo sacerdote. Exactamente, que es importante. El sumo sacerdote era la persona que caminaba en esos espacios del tabernáculo, ¿no? Y hacía su obra en favor de los otros. Así que la próxima conversación, Dino, vamos a hablar acerca del sumo sacerdote. Y adelantamos algo, ¿no? Adelantamos algo. En el tabernáculo del desierto, el sacerdocio era del orden de la familia de Leví. Era descendencias de Aarón, ¿no? O sea, ya lo conversamos una vez esto, ¿no? Pero en el santuario celestial, hay otra, el sumo sacerdote es de otro linaje. No humano. No humano. Así que, como dice el autor de Hebreos, allí en la epístola de los Hebreos, hablando de la función del sumo sacerdote, dice, bueno, el de la tierra tenía que pedir, que hacer sacrificios por sus pecados. Y saber su ascendente, porque si no, no podía oficiar. Sí, y tenía que ofrecer por sí mismo sacrificio, porque también era pecador. Pero este sumo sacerdote del santuario celestial es perfecto. No es de origen humano, es de linaje celestial, de linaje divino. Así es. Y esto es maravilloso. Así que con esto los dejamos y deseamos de todo corazón que haya sido de utilidad y que nos podamos ver. Y quería agradecer, bueno, la presencia de Silvana Ledesma, hermana nuestra, Carlos Sovic, después está, bueno, Soraya, Osvaldo Pereira, que estuvo también mandando mensajes, nuestro pastor Martín Blanco, mira, nos vio. Pastor, así después nos dice si nos equivocamos en algo. Y Ana Vinassi, que también es la hermana nuestra. Vamos a hacer una oración final para cerrar. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por estos temas que tú pones en nuestras manos para aclarar nuestras dudas, para saber más de ti, acerca de tu carácter y de la obra que tienes sobre nosotros. Señor, te pedimos que estas cosas se aceleren para que tu llegada sea pronta. Te pedimos por aquellos que nos han escuchado y por aquellos que nos van a escuchar después en las repeticiones. Que tú nos ayudes, Señor, también a guiarnos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Que tengan un feliz sábado. Amén. Que Dios los bendiga.